En este vídeo vamos a explicar cómo dibujar un pentágono a partir de la diagonal. Dividimos la lámina en 4 partes, pues vamos a aplicar 4 métodos diferentes para el mismo problema. El primer método sería el de la sección áurea. Dibujamos el segmento 1A que mide la longitud de la diagonal y hacemos un arco con centro en A y la mitad de la diagonal. Ese arco cortará a la perpendicular por A en el punto O. Si a continuación en O hacemos una circunferencia de radio OA, tendremos determinado sobre la recta 1O el punto 2. El segmento 1,2, que es subrayado de color rojo, es el lado del pentágono y a su vez es la sección áurea de la diagonal del pentágono. Es decir, hay una relación entre la diagonal y el lado del pentágono, que es que la diagonal, o sea, que el lado del pentágono es la parte áurea de la diagonal. Si trazamos ahora un arco con centro en 1 y de radio a la diagonal, y otro arco con centro en 2 y el radio L5, donde se corten tenemos el vértice 3 de nuestro pentágono. Si a continuación con centro en 2 hacemos un arco de radio 50, es decir, la diagonal, donde corte al arco que habíamos hecho en 1 con la medida de la diagonal, nos da el vértice 4. Para determinar el quinto vértice simplemente hacemos un arco en 4 con la medida del lado, es decir, el segmento 4,3, y un arco en 1 con la medida 1,2, donde corte tenemos el punto 5. Si lo unimos queda el pentágono terminado y lo he coloreado para mayor claridad. En dibujo técnico se puede llegar al mismo dibujo, al mismo resultado por distintos caminos. Supongamos que no recuerdo que el lado es la sección áurea de la diagonal, como hemos hecho en el primer método. Pues voy a explicarlo de otra manera diferente sin necesidad de conocer ese primer método. Vamos a construir un pentágono conocido el lado con las dimensiones que nosotros queramos. Trazamos un arco en A con la medida AB y otro arco en B con la medida BA. Si hacemos la mediatriz tendremos el punto medio M, y si desde B hacemos una perpendicular hasta el que corte al arco dicho tendremos el punto N. A continuación haremos un arco con centro en M y la medida MN. Vemos cómo hemos unido el segmento MN para una mayor claridad. Nos determina el punto X sobre la horizontal. Y a continuación trazaremos un arco con centro en A y la medida AX que cortará a el arco primero en C y a la mediatriz en D. A continuación trazamos un arco con centro en D y la medida DC y otro arco con centro en A y la medida AB. Donde se cortan esos dos arcos tenemos el vértice E y habremos terminado ese pentágono que hemos hecho con las medidas que nosotros hemos querido. Si desde los puntos D y C trazamos las diagonales al punto A y en el punto A hacemos un arco con el radio de la diagonal, es decir 50, habremos determinado sobre las diagonales los vértices 3 y 4 del pentágono solución. Para obtener el vértice 5 simplemente lo que haremos será trazar por el vértice 4 una paralela al lado DE del pentágono inicial que hemos calculado. Y para determinar el vértice 2 haremos por el punto 3 una paralela al lado BC del pentágono inicial. El vértice 1 coincide con el vértice A. Por ese motivo a este método sería semejanza por radiación desde un vértice de la figura, concretamente el vértice 1 que coincide en el primer pentágono que hemos hecho y en el pentágono solución. Ya hemos realizado dos métodos y si lo hemos dibujado en una lámina, el aspecto que tiene que tener la lámina es el que se está viendo en esta imagen. Para construir el tercer método vamos a trazar una circunferencia del radio que queramos y dos diámetros perpendiculares. A continuación trazaremos un arco con centro en Z y la medida ZO, que nos determina en la circunferencia los puntos P y Q,
Si unimos los puntos P y Q obtenemos el punto medio M y uniremos M con el vértice A. Si a continuación hacemos un arco en M con la medida MA hasta que corte la horizontal, tenemos el punto N. Y el segmento AN será la longitud del pentágono que estamos haciendo. Por lo tanto, si hacemos un arco con centro en A y la medida AN, obtendremos los vértices B y E de nuestra figura. Si con la medida AN del pentágono hacemos un arco con centro en B, obtendremos el punto C. Y si hacemos centro en E, obtendremos el punto D. Solamente uniendo los vértices tendremos el pentágono inscrito en la circunferencia. Trazamos a continuación una de las diagonales de nuestro pentágono, concretamente la que une el vértice C con el vértice E. Como la radiación va a ser desde un punto exterior que llamaremos O, trazaremos radios OC prolongado, OD prolongado y OE prolongado. Por el punto O, centro de la radiación, trazamos una perpendicular a la diagonal CE. Y en un punto cualquiera de esta perpendicular vamos a hacer una paralela a la diagonal CE. Sobre esa paralela tenemos que medir a un lado y a otro la mitad de la diagonal, es decir que en total tendremos los 50 repartidos a ambos lados. Si desde los extremos de esta medida 50 trazamos dos perpendiculares a la diagonal CE, tendremos el vértice 3 en la recta OC prolongada y el vértice 5 en la recta OE prolongada. Y la línea 3, 5 será de la diagonal del pentágono solución. A continuación haremos una circunferencia con centro en O y la medida O3. Esa circunferencia nos va a tener situados todos los vértices de nuestro pentágono solución. Simplemente para obtenerlo tendríamos que hacer la recta OA prolongada hasta esa nueva circunferencia, nos da el punto 1, la recta OB prolongada nos da el punto 2, la OD prolongada nos da el punto 4. Y una vez que tenemos ya los 5 puntos del pentágono, fácil resultará unir los lados del pentágono para obtener el pentágono exterior, o también podemos hacer el pentágono estrellado, ya que el pentágono estrellado de paso 2 es uno de los polígonos conocidos como pentágonos estrellados regulares. Para poder llegar al pentágono conocido a la diagonal podemos seguir otro nuevo camino. Sería el que utilizaríamos si no nos acordamos cómo se hace un pentágono dado el lado, ni tampoco un pentágono dada la circunferencia, ni tampoco que el lado del pentágono es la sección áurea de la diagonal. Se trataría de hacer el pentágono a partir del procedimiento general. Hacemos una circunferencia del radio que queramos y dos diámetros perpendiculares. Y a continuación, con centro en A hacemos un arco con la medida AM y con centro en M un arco con la medida MA. Donde ambos arcos se corten tenemos los puntos P y P'. Dividimos el diámetro AM en 5 partes iguales, aplicando el método de Thales, es decir, una línea inclinada por A con 5 medidas idénticas y trazamos las paralelas correspondientes, empezando por el 5, el último punto con M y paralelas. De todos los puntos calculados en el diámetro AM me van a interesar las posiciones pares, es decir, los vértices o puntos C y E. Si trazamos una línea que salga de P y pase por C y la prolongamos hasta que corta la circunferencia, nos da el vértice Z. Si ahora hacemos la misma línea que pase por P y por E y la prolongamos, nos da el vértice Y. Si nos vamos a la parte de la derecha y hacemos una línea que pase por P' y por el punto C y la prolongamos, nos da el vértice V. Y si hacemos la línea que pase por P' y por E y la prolongamos, nos da el vértice X. Fácil resultará unir A con V, V con X, X con Y, Y con Z y Z con A para obtener el pentágono que hemos calculado. Pero este pentágono no es el pentágono solución, ya que la diagonal de este pentágono no mide 50.
La forma de resolverlo es hacer un arco con centro en A que va a coincidir con el pentágono, con el vértice 1 del pentágono solución. Ese arco tiene que medir en la medida de la diagonal. Y donde ese arco corte a las diagonales AX y AI tendremos los puntos 3 y 4 del pentágono solución. Para calcular el vértice 2, simplemente desde el punto 3 hago una paralela a la línea del pentágono XV hasta que corte a la arista al lado AV en el punto 2. Y para calcular el vértice 5 hago la misma operación. Por el punto 4 trazo una paralela al lado IZ hasta que corte a la línea AZ en el punto 5. Simplemente me quedará repasar de rojo la solución y rellenar como queda en la lámina. Comprobamos que usando el sentido común podemos llegar a una solución final por distintos caminos. Si deseas ver más vídeos de dibujo técnico, te recomiendo que entres en los buscadores de internet y teclees blog dibuja Garlo. Y recuerda que para aprender a dibujar hay que practicar.